¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un excelente comienzo de semana. Video de lunes en la tarde. Bueno, llegando de la obra que estoy haciendo en la zona de José Cepaz. Bueno, con mucho trabajo por suerte y agradecido de que eso sea así. También muy agradecido con los amigos que miran siempre los videos, que están en contacto. Aprovecho a mandarle un abrazo grande al querido amigo Gregorio, que sé que está mudándose a otro de sus domicilios, donde por ahí la señal es media dificultuosa. Incluso hoy, amigo, tenía ganas de comunicarme con vos. Me mandaste un mensaje ayer, como es nuestra rutina los domingos, pero justo dejé el celular en el taller, me llevé el otro equivocadamente y cuando lo desbloqueé, si bien los dos son míos, es distinta la información que tengo en uno y en otro y me dio fiaca volver al taller a buscarlo. Bueno, nada, como simplemente miro YouTube, lo seguí utilizando. Me da risa porque cometí la torpeza de bajón dominguero. Esas son cosas que me pasan en el bajón dominguero y no tenía ganas de volver al taller, abrir, agarrar otro celular. Bueno. Un saludo al amigo Miguel, querido Miguel, espero que estés bien. Hace unos días no sé de vos, espero que andes bien. Bueno, no es que estuve demasiado ausente, faltó una charlita un día, pero hay gente que verdaderamente se entretiene con esto y para mí es un placer hacer las charlitas. Estuve trabajando un poco acotado de tiempo, dado que, bueno, esta señora necesita mudarse al departamento que está construyendo, donde, bueno, se me asignó a hacer todas las tareas de instalaciones, plomería, electricidad, gas. No hablamos de desagües, pero al momento de llegar a ver dónde iban a quedar instalados cada uno de los sanitarios y replantear todo un poco, bueno, yo lo daba por bueno y la verdad que son un desastre los desagües, así que corrigiendo eso y demás, se prolonga un poquito la tarea, pero ya tengo desarrollada, como habrán visto, en el video cortito que subí antes de salir, ya tengo desarrollado todo lo que es el agua caliente, fría, o sea, todo lo que es la distribución de baño, agua caliente, fría, incluso los caños que llevan agua a la cocina, a la bacha de la cocina, agua caliente, fría, ya están puestos también. Mañana lo que voy a hacer es la alimentación de agua fría, la alimentación de termo y la salida de termo a, bueno, distribución de agua caliente. Después calculo que armaré el colector acá en el taller para no hacerlo en obra, donde uno no se puede apoyar, posicionar, qué sé yo. Y también para ahorrarme un viaje, porque verdaderamente por ahí es lindo el viaje, pero me puedo ahorrar un día de ir, genial. Y ya después le hago el gas y bueno, quedaría la electricidad que van a ir viendo el paso a paso. ¿Por qué no estoy grabando desde allá? Porque pasa el efecto eh, que ya hemos visto en otras obras o en otro desempeño de tareas, que yo para poder campañar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está filmando, utilizo la cámara frontal. Y todas las roscas parece que fueran izquierdas, o sea, para evitar todo ese tipo de obviedades que a veces uno se cansa de explicar, que son todos rosca izquierda, son todos rosca izquierda. No, payaso, no son rosca izquierda. Estoy filmando con la cámara frontal, quiero creer que te das cuenta que es así y me estás delirando, porque si no sería triste el pensar que pensás que hay roscas izquierdas, terrajas izquierdas, que hay, obviamente, pero no para plomería en caños polipropileno. Pero bueno, para evitar todo ese tipo de cosas, no estoy grabando, no estoy filmando desde lo que sería el desarrollo de tareas. Porque pasa que si posiciono
para poder filmar en un sector, después, cuando uno sigue en el desarrollo de tareas, pierde el foco. O sea, me corro y quedan viendo una pared con un pedazo de caño puesto y no tiene demasiado contenido y uno se cree que está mostrando hasta el más mínimo de los detalles. Entonces, quizás para evitar eso, bueno, como no conté con la asistencia de mi sobrino, porque obviamente está estudiando y muy contento que eso así sea, porque me di cuenta que un mes, 2 meses atrás, está bien, lo tendría que haber llevado a más lugares, porque yo sé que él contaba con la monedita. Pero bueno, eh, hay trabajos y trabajos. Por ejemplo, este trabajo que estoy realizando, mañana sería un día que si él pudiese venir, no me gustaría llevarlo, pero lo llevaría igual. ¿Y por qué, Tano, no te gustaría llevarlo mañana? Porque justamente ese departamento que yo estoy haciendo pertenece a una señora, o pertenece a una señora y lo va a habitar una señora. En el departamento de al lado está el ex marido, que aparentemente tiene problemas de agresividad o bueno, no sé. A mí me contrató un muchacho acá del barrio, yo para el barrio no trabajo, eso es en José Cepaz, pero para este muchacho me dice, mira, mi viejo no te va a joder, no se va a meter, no va a decir nada, yo ya le dije, vos en donde te sentís zarpado, metele un cross de derecha y listo, ya está, así, al estilo tuyo, no de vuelta porque te va a primerear y listo, ponelo de una y chao, que aprenda, listo. Entonces, mañana que tengo que pasar los caños justamente por el pasillito donde él hizo el contrapiso, que me tiró el contrapiso antes de poner los caños. Maestro, me arruinaste la vida si estás viendo. Pero bueno, posiblemente sea un día que ya dejé caños apoyados sobre el contrapiso, o sea que si voy a discutir desde tempranito, como para que vea que mañana va a haber movimiento en esa arteria. Eh, bueno, calculo que no pasará nada, pero ya me dijo el cliente, es mi viejo, todo lo que vos quieras, pero si te sentís zarpado, sentís que se te viene encima, lo pones y sin culpa, porque te primerea y después le vas a tener que dar el doble. Así que bueno, mañana sería un día que no me gustaría llevar a mi sobrino, porque me lo toca al pibe, le voy a entrar con la barreta en el pecho y se la voy a sacar por la espalda. Pero bueno, nada. ¿Vieron cómo es? Uno no puede trabajar tranquilo porque pasan estas cosas. Pero bueno, saludo a todos los amigos, al querido Manuel, al querido Rubén, al querido Juan Llanes, Eugenio, Diego Segovia, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, el amigo Adriano, el querido amigo Adriano, Gastón Montenegro. Bueno, Gastón Montenegro, espero que estés bien, Gastón. Yo te veo en Instagram, veo que estás siempre haciendo tus cosas. Muchos amigos que por ahí no nombro y están siempre participando del canal, les hago llegar mi abrazo y mi agradecimiento. Sincero, mi agradecimiento. O mi agradecimiento sincero, pero bueno. Nada, saludo a todos. Ya me tomaré la tarea de hacer la listita y tengo que hacer esa bendita listita de cada vez que leo un comentario anotar el nombre, porque son gente que se involucra. Está Juanqui, está Jonathan, está Dalton, está Zapito, está Cobursa, está el querido Lorensis. Lorensis es un maestro, un maestro. Bueno, el canal cuenta con la participación y la co-conducción, si queremos aspirar a hacer algo profesional, llamémosle, con la co-conducción del querido amigo Gregorio y el querido amigo Miguel, parteneres acá en el canal, a los que le mando un abrazo, como dije. Bueno, trabajando, moviendo las herramientas. Eso es lo importante en esta época. Venía escuchando la radio que la apagué, verdaderamente la apagué, porque no,
no hay cosas que no me gusta escuchar porque me recuerdan a otro tiempo. Espero que haya trabajo para todos y nada más. Simplemente voy a decir eso. Bueno, saludo a todos los amigos. La persona que haya estado en el canal, aunque sea por un video, y haya dejado un comentario, le mando un abrazo sincero y bueno, nada, ya lo nombraré y háganmelo saber, recuérdenme. Y si no, búsquenme en Instagram, en algún momento prometo que voy a responder. Muchos amigos y verdaderamente buena onda, que es lo interesante. Son unos minutos que a mí me gusta tomarme para dedicarle el agradecimiento a cada uno de ustedes. Tengo algunas personas que cuando un afamado tester de herramientas sube algún video, me pone el link, yo ese link no lo puedo abrir, entonces le pregunto, porque puede ser de Mantecol videos o puede ser de MHC Tools videos. Bueno, le pregunto de qué se trata porque lo busco yo directamente, porque por el link no me lleva a ningún lado. Es así. Hay un amigo que me dice, Tano, fíjate, mirá. Bueno, en ese video cortito, obviamente sin ningún tipo de pretensión del anfitrión del canal, me piden que reaccione, si no, no hablaría de otra cosa. De hecho, voy a hablar de Picos del Oro, pero me piden, reaccioná, fíjate, porque me parece que te estás queriendo zarpar. Bueno, él sabrá lo que hace. Yo le respondo. Yo respondo a lo que vi. En un video cortito de esos que hace él, tan cinematográfico, se lo ve utilizando la Pico del Oro que la traje. Son herramientas que yo generalmente dejo en obra, pues mañana tengo que volver a usar y mañana me tengo que acordar de llevar la cartucherita. Igual dejé otro elenco por las dudas. Pero bueno, se lo ve usando la Pico del Oro Durol para apretar o para aflojar y apretar un caño polipropileno de 3/4. Pueden verlo, está en su canal, dicho video, que obviamente, o no obviamente, pero cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que no está sellado con ningún pegamento fraguante. O sea, eso por la ausencia de unión doble, va armado con teflón, con cáñamo, con algo que permita aflojarlo sin tener que sacrificarlo. Cuando uno pone unión doble, obviamente todo eso se sella con Hydro 3, sellador que yo recomiendo, porque yo sí soy profesional, yo sí hago plomería, yo sí tengo matrícula, yo sí me dedico a esto, yo sí lo hago. O sea, es innegable que lo hago y que vivo de lo que hago. O sea, no hay manera. Ahora, si me decís, vos te dedicás a vender, yo no te sé vender una gaseosa fría en el desierto. No sé. Yo lo que hago es el desarrollo de instalaciones domiciliarias. Y en mi taller, restauración de motos clásicas. Eso es lo que yo hago. Yo sí. Yo y tantos otros, ¿no? Pueden hablar de una toma de contacto de herramientas. Él podrá dar su opinión, pero siempre justificando con que él no hace plomería. Hay algunas cosas que me molestan, pero bueno, nada. Como a él tiene más de 100.000 motivos para sentirse molesto y zarpado y todo, porque verdaderamente uno le dedica unos minutos a sus cosas, pero producto de que yo principalmente soy un videovidente. Segundo, soy un usuario de herramientas que él posiciona en un segmento profesional que dudoso. Yo hay herramientas que las posiciono yo en un segmento profesional, pero no pertenecen a ese segmento profesional, entonces le hemos dado en llamar segmento jovista extremo. Porque cumplen las tareas
y ya voy a mostrar un par de unidades y voy a mostrar un par de detalles, pero vamos por partes. Me pidieron que reaccione a ese shorts, como diciendo, ya está, eso es una estupidez. Sí, yo coincido con el amigo que me etiquetó, que me mandó el link, que ese video particularmente es una estupidez. Él lo único que quería era que se vea la herramienta. Él no estaba probando la herramienta, él no estaba exigiendo la herramienta, él simplemente quería que se vea. Él la está mostrando, no la está probando. Dado que esa rosca que la aflojó, si tiene un poquito de fuerza, la puede aflojar y apretar con la mano. De hecho, eso se hace con la mano. No dudo de que tenga o no fuerza. Lo único que digo es que él no la quiso probar en esa situación. Él lo que quiso es mostrarla. La estoy usando, miren, ¿ven? Bueno. Después, en lo segundo que se equivoca es que yo tengo una genérica de estas y en su video de llave para caños, Durol, dice, en el mercado hay muchas de estas, pero lo que difiere es la calidad. Yo lo invito a que pruebe, mediante sus métodos, la genérica y le doy esta y que me dé una devolución de alguna diferencia de alguna diferencia negativa en mi unidad genérica. La verdad me está bajando el precio sin haberla utilizado y sin siquiera saber si existía, porque el que traje a colación o el que trajo el tema es que hay otra exactamente igual, que vale 2 pesos menos, pero bueno, es exactamente igual, no se llama Durol, pero ya no es algo exclusivo de Durol esta herramienta. No sé si me explico. Ahí me siento un poco que me mojó la oreja, pero bueno, tiene derecho a hacer su descargo como corresponde. Pero bueno, nada, le respondo a ese amigo, ahí no estaba queriendo probar la herramienta, estaba mostrando la herramienta. Dado que esa rosca no lleva sella rosca, no está pegado, no se hace fuerza. Si hubiese una unión doble ahí, eso se afloja la unión doble y se saca. Es una válvula de retención que debe haber chupado tierrita, le limpió el filtro, la boludez, listo. Pero bueno, yo la estuve utilizando, José Durol o como te llames, te la mostré con buena onda la herramienta, la estuve utilizando toda la mañana y la pienso seguir utilizando mañana todo lo que falta. Hoy trabajó en media y 3/4, mañana va a trabajar en 3/4 y 1 pulgada. Es una herramienta que entra por los ojos. Es una herramienta que entra por los ojos, es visiblemente linda, tiene la cualidad que yo tanto defiendo, que es de apertura extra, o sea, tenemos una apertura extra en una longitud escueta, pero no tiene una excelente mordida en lo que es caños. Es la típica mordaza. Me voy a limpiar un poco las manos y vamos a limpiar un poco la herramienta también. Es la típica mordaza, y yo ya lo dije, destinada a todos los oficios posibles. Es la típica mordaza, digamos, polirrubro, que se asienta bien prácticamente en cualquier cosa, pero no termina de ser del todo funcional a ninguno. Ya se me aflojó el tornillito, igual que en la genérica. Bueno, nada, eso lo voy a corregir antes de llevarla. Pero ya vayan teniendo en cuenta, los amigos que confían en mi palabra y en la manera que yo tengo de probarla, siempre se pierde el pincelito. Bueno, lo veo cada 5 minutos. Cuando lo necesito, acá hay uno. Y menos mal que estoy solo acá adentro. Bueno, con los duendes, ¿no? Pero la vamos a limpiar un poquito. Para los amigos que confían en mi palabra, y ahora les voy a contar, les voy a exponer
algunas cuestiones sobre esta picodiloro y algunas que han visto esta mañana que estuve utilizando. Si bien obviamente la llevé para probar, pero ante la situación de que el tornillito ya estaba medio flojo y qué sé yo, y quedarme a gamba y tener que salir a comprar una picodiloro, me llevé otro elenco, obviamente. Es una linda unidad que entra por los ojos, pero si sos plomero, te vas a dedicar a la plomería, te vas a dedicar a lo que es el service de plomería, no es la herramienta indicada. No es la herramienta indicada. Si bien a mí nunca me gustó el sistema botón, la verdad que esto con tantas posiciones, de hecho yo tengo una de la línea Robust, data del año 2013-2014, tengo una de la línea Robust que es un cañón, y ya venía con la apertura extra. Le voy a hacer un video aparte a esa picodiloro, dado que no recuerdo haberlo hecho, producto de no ser fanático de este tipo de herramientas, ¿no? No sé ni si da para sentirte un semicheto, pero bueno, vamos a ponerle que si te querés sentir un semicheto, va bien. Acá pasa lo siguiente. Bueno, acá en esta situación, obviamente no estamos posicionados bien ni a palo, entonces lo que hacemos es bajar el botoncito y buscarle la posición donde más o menos el registro queda bien. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo y nos entendemos. Si bien esto es un nipple roscado de 3/4, pero es de esos de línea, no es el típico cañito roscado. El interior de esto tiene las dimensiones exteriores de media. Ahí, que es donde más sujeta la picodiloro el nipple, y fíjense ustedes, dado que bueno, si lo quería que se note un poquito más, tendría que haberlo hecho con la cámara del otro lado. Pero bueno, fíjense dónde apoya las caras de la mordaza en dicho caño, ¿no? Pongámosle que tengamos ahí una superficie seguro y acá, bueno, dos superficies. Vamos a hacer lo más objetivo posible porque lo que yo quiero es que quede claro el concepto. No me interesa de qué herramienta estemos hablando. Y esta parte de acá, perdón, de este lado, esta parte de acá, que es la que aprisiona, bueno, en esa posición logramos eso. Logramos la mayor cantidad de apoyo posible de la herramienta a la pieza a trabajar. En esta posición logramos la mayor cantidad de posibilidades de mordida de la mordaza. ¿Cuál es el problema? Queda con poco registro para imprimir fuerza. Bueno, Tano, subile un punto nada más al botón. Vas a ver cómo cambia todo. Bueno, cambia todo. Ahí ya logro tener registro, pero ya no apoya prácticamente en ningún lado. No sé si lo logran interpretar. No es una... Ahí sería lo que más logro que apoye en esta posición, teniendo todavía la posibilidad de darle un punto más para tener registro, para poder hacer fuerza, porque si me queda boba, me queda así, es como jugar al pool con una soga. Me acuerdo de un suegro que usaba esa metáfora para otras cosas, pero bueno. Para mí,
la herramienta no es algo que no sea operativo, no es algo que no sea lindo de tener, digno de usar, pero para la plomería, y yo han visto que tenía estas dos unidades, bueno, Biasoni, doble cremallera, 7 posiciones, y vieron que también tenía la de Diju, de iguales características, doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, pero para el cara de pingo, infeliz, llamémosle un pobre cornudo que anda poniendo stickers de somos de Diju, le agradecemos la promoción, bla 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 bla. Bueno, te digo que te lleves este paquete para Mendoza y que de paso me sobes el péndulo. Vieron a Diju, pero ya que estás, cara de pingo, hacete uno de Hadeberg y también hacete uno de Watfow, porque opino lo mismo de las tres marcas, o las tres marcas, vamos a llamarlo, me parecen unidades superlativas. Y ya que estás de paso, salame, hacete uno de Biasoni, porque también estoy muy conforme con lo que es la unidad Biasoni de iguales características a las mencionadas. Vamos a limpiarla un poquito para que no parezca tampoco algo tan chancho. Pero vienen de la obra, vienen de trabajar. Imagínense que esto no queda así con una sola rosca de armado. Esto ha armado hoy. No he armado menos de 50 uniones con curvas de sobrepaso, roscadas y demás. No es que se hizo en 5 minutos lo que ustedes vieron. Lo que pasa es que, bueno, para algunos eso se puede desarrollar en menos tiempo, para otros es un logro haberlo hecho. Bueno, yo trabajo a ese ritmo. Me gusta medir, me gusta tener la certeza que lo que voy haciendo va quedando bien. Cuando yo estoy en el armado de una instalación, me gusta tener la certeza que ahí no va a haber pérdidas. Cuando uno está armando y tiene la percepción, dado que después eso se prueba manométricamente, uno de haber un problema sabe dónde puede llegar a estar. Sabe. Es como que está preparado para las situaciones. Trato de que no haya margen de error. ¿Existe? Obviamente que existe. Pero bueno, se trata de trabajar a conciencia. Unidad Biasoni. Unidad Biasoni. Fíjense, y no tengo manera de mostrarles mucho, cómo asienta esta configuración de mordazas en superficies redondas. Es algo espectacular. O sea, es la herramienta para trabajar en cañerías. Con buen registro para imprimir torque, si yo ahora apretara, lo parto, o sea, lo balizo y lo lastimo, que bueno, no es la intención, pero les quiero demostrar hasta qué punto tengo registro en la herramienta para imprimir fuerza en caso de necesitarla. Observen cómo apoya. No sé si se va a apreciar. Esto lo tendría que haber hecho en la morsa y montarla a pico del oro. Pero bueno, ahí está. Eso se traduce también a Watfow. Eso se traduce también a Watfow. Yo no sé si logro que se vea. Pero bueno. Observen cómo pisa en el 100% de las mordazas. El 100% de las mordazas sobre la superficie a apretar. Completamente lisa y redonda. Pasa lo mismo con Hadeberg. Herramienta que tengo por lo menos 3 unidades. Han superado sus tomas de contacto. Han superado haciendo fuerza en la vida real.
De hecho, hay un jueguito, ¿vieron mi jueguito en Top? Que creo que me autorregalé para mi cumpleaños, mi juego de pinzas en Top. Hay uno de la marca Watford que tienen en la ferretería donde yo compro habitualmente, en la bulonera, que ya lo pedí que me lo guarden, lo tengo que pasar a buscar. Bueno, lo que yo quiero que se aprecie es cómo pisa la mordaza, la mandíbula de la herramienta en la superficie redonda. Bueno, lo hice con Jadever, lo hice con Watford, lo hice con Biasoni. Para el payaso que hace las miniaturas y pone, le agradecemos su buena voluntad y le vamos a mandar el paquete gratis. No mandés paquete gratis, agarrá y llevate este paquete para Mendoza. Y agarrá y hacete una estampita de Durol y andate a otros canales y decís gracias a nosotros, bla 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 bla, todas las pelotudeces que escribí. Bueno, la Dishu hace lo propio. Es la misma herramienta con los manguitos de distintos colores. No está en discusión eso. Lo que quiero que se vea es la configuración de mordazas ideales para trabajar en plomería. Muy bien, Tano. Queda claro tu punto de vista, tu exposición. Ya mostraste que no asienta perfectamente. De hecho, aprieta ahí, o sea, aprieta con una parte de la herramienta que no es algo que, o sea, si él, vamos a entendernos porque no quiero tampoco que parezca que uno, si es lo único que tiene en la mano, no laburaría o perdería el día de trabajo. No, si yo tengo esto en la mano y es lo único que tengo para trabajar, quédense tranquilos que desarrollo toda la instalación hasta donde me dé la apertura y hago la instalación correspondiente. Yo lo que estoy diciendo que no es una herramienta orientada a la plomería. O al menos a la plomería en forma constante o en forma profesional, si se quiere. Cualquiera va a decir, bueno, estás mostrando una Dishu que todos están en todos los canales y con cualquiera que hables está considerada como herramienta de baja calidad orientada al segmento jovista. Bueno, jovista extremo. Yo la he utilizado, he desarrollado muchas instalaciones, las de 12 pulgadas me han dado un resultado espectacular. Tiene una mordida de la hostia, pero también, si nos vamos a posicionar en un segmento profesional, no pueden dejar afuera a Biasoni. Que miren la perfección con que apoyan las mandíbulas sobre la superficie a trabajar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuál es tu problema con la Durol? Mi problema con la Durol es que no es tan fiel a la mordida. No es fácil de posicionar. Posicionamiento rápido que no sea igual a posicionamiento fácil. Esto tiene que trabar, tiene que encastrar, hay que buscarle el punto. Por ahí los que están acostumbrados a trabajar con este tipo de herramientas se les hace mucho más fácil. A mí, la verdad que me complica. Esto es la original, te lo digo a vos, que decís que hay de distintas calidades las pelotas. Es la misma herramienta, invito a cualquiera, no soy de prestar herramientas, pero invito a cualquiera que la quiera probar, comparar, medir, pesar. Es la misma herramienta. Hubo alguna fuga por algún lado, y bueno, hay genéricas de estas. Esta es la Durol. Para plomería, en mi experiencia, no va. No apoya lo suficiente sobre los caños. Tampoco queda con una carga como para decir, bueno, se puede trabajar con una mano. Eso
No hay diferencia entre esta y esta. Perfecto. Quedó más que claro que para tu punto de vista, Tano, no es la herramienta ideal para la plomería. Si bien la voy a seguir utilizando y todo eso. ¿Y dónde la utilicé? La utilicé en el armado de cañerías polipropileno roscado en dos situaciones. Una, obviamente, apretar, que si bien uno lo aprieta a mano eso, pero por ahí uno llegó y quiere meterle una ceñida, una ceñidita, el ajuste final. O para llevarla esos milímetros que quede derechito, ahí le di, ahí la utilicé. ¿Dónde más la utilicé? Cuando uno está roscando, que yo generalmente con mis terrajas, que les conozco el filo, les conozco las manias, con mis terrajas 3/4 lo rosco a mano, pero a veces el nipple es corto, no hay como trabar y bueno, se necesita. Bueno, la Pico del Oro se ha hecho solidaria a tener a contragiro a la terraja, o sea, aguantando el caño. La Durol, en alguna que otra situación se ha zafado. ¿Por qué? Por eso. Porque si yo posiciono donde me queda con carga, donde me queda con registro, para darle carga, me apoya poco. Y si yo le corro un puntito, una posición, para que quede con más superficie de contacto, me queda boba, me queda sin registro. Y parece que no, pero viene traccionando la terraja. ¿Me explico? No sé, les hago un dibujito. Listo, quedó claro, Tano, pongámosle tu punto de vista. Lo voy a ver 3 o 4 veces el video porque no te entiendo, pero bueno. Bueno, entonces deduzco, Tano, que vos decís que lo que nos conviene comprar es la vía Sony doble cremallera, 7 posiciones de 10 pulgadas. Bueno, en cierta manera, para mi punto de vista, es un sí. Es un sí. Pero ¿qué pasa? Hay una pequeña contra. Y hay una situación, ¿no? Ustedes saben que yo siempre tiro para el lado del técnico que recién comienza y, bueno, la herramienta no se caracteriza por ser económica, se caracteriza por ser buena. Dijou, Jadever, Watford, Jadever ya no estoy consiguiendo en ningún lado. El distribuidor que venía no apareció más. Ya no la estoy consiguiendo. Me encantaría comprar una y guardarla. Lo mismo que Watford, que sí consigo, y lo mismo que Dijou. Guardar. Unidades guardadas. Volvemos al punto. Tano, entonces deduzco que lo mejor que hay es la vía Sony doble cremallera 7 posiciones. Sí, pero hay un pequeño tema, el precio. Yo recuerdo cuando la compré, era cara. Esta unidad no es la que yo compré una unidad de cremallera simple que se barrió delante de ustedes, la garantía sin ningún problema, después de demostrar mediante un video y fotos, y obviamente la foto de la factura, no tuvieron problema en mandarme esta unidad. De hecho, me dijeron, se ha discontinuado la cremallera simple y por lo que usted se dedica, le conviene más la de doble cremallera. Golazo. Desconozco el precio, sé que está cerca de los 20 pesos. Es lo último que leí que comentó el amigo Gregorio. Gregorio la maneja al dedillo. Bueno, como yo tiro a favor del técnico que recién comienza, del que necesita herramientas, de hecho, esos albañiles que estuvieron trabajando ahí,
Estuvieron utilizando las herramientas de la señora, por ende del ex marido, por ende hubo un montón de problemas, de discusiones. Bueno, la importancia que el Tano dice siempre de tener las herramientas para poder desarrollar los trabajos, herramientas propias. Si bien sería la opción, la mejor opción en cuanto a calidad, yo no veo ninguna diferencia en el uso, dado que las 3 unidades, y ahora sí, cara de pingo, hacete los 3 logos y vení a agradecerme al canal, las 3 unidades han superado toma de contacto en uso en la vida real, inclusive haciendo fuerza en la vida real. Incluso la Diju, incluso la Wadfo y lo propio la Hadever. Con el precio que pagamos esta unidad de espectaculares características, podemos comprar casi, les diría, las 3. Las 3. No, una. Las 3. Podemos comprar 3 Diju. Si nos gusta el surtido, podemos comprar una Diju, una Wadfo y una Hadever por el mismo precio casi, puede que sea un peso más, un peso menos, que una sola unidad. Y bueno, pero ahí estás metiendo tus berretines, tu acumulación de herramientas. No, Zapallo. No, Pancho. Para trabajar necesitas 2. Ahí voy yo. Si tenés un billete para comprarte 2 de estas, cómpratelas. Vas a tener 2 buenas herramientas con una calidad que perdura y una garantía que te respalda. Si tenés el billetazo para comprarte 2 de estas, no estarías mirando este video. Es así de sencillo. Entonces, para los amigos que están comenzando, necesitan 2 unidades. Por el precio de esa, de la Biasoni, se compran tranquilamente entre 2 y 3 unidades de Hadever. Hadever es un poquito más caro ya históricamente, pero tampoco es que se vuela. Debe estar 10 pesos. Debe estar 10 pesos. Esta me comentó un amigo cuando estaba viniendo que está 7 pesos. 7 pesos. 7 por 3, 21, te compras 3. 2 para usar, una para tener en tu casa por si las cosas salen mal. Y después, cuando cobraste la obra, te comprás lo que quieras. ¿Te querés comprar Durol y experimentar lo que dice el Tano? A ver si es así. La comprás. Pero sacás el laburo adelante con estas herramientas que son completamente fiel. Son completamente fiel. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno sabe lo que hace, sabe lo que piensa, sabe lo que dice, sabe lo que... Incluso, pinza de 2 posiciones. Medio lo adelanté en el videíto, y esto no es otra cosa que una prolongación de ese video, por lo que están viendo. La vamos a limpiar un poquito. Esta es una de las que tengo que verdaderamente, si tengo que elegir una pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas, sin lugar a dudas, esta sería una de las favoritas. Esta es una de las unidades definitivas. Ojalá se siguiese consiguiendo. Ya no se ve tanto en las ferreterías. Incluso hay ferreterías que no sabían, y esto lo puede aseverar mi sobrino. Hay ferreterías que no sabían que Biasoni tenía pinza tipo Ford de 2 posiciones. Lo crean, no lo crean, yo no gano nada con mentirles. Es de una calidad suprema. Al menos en mi experiencia. Sé que para lo que es plomería obviamente no va. O sea, no va para el armado de cañerías. La herramienta ideal para trabajar en polipropileno son las pico del oro. Eso lo tenemos más que claro. Pero no les voy a negar lo bien que se acomoda las mordazas de la pinza
lo bien que se acomodan las mordazas de la pinza en caños de media. Estamos hablando de la de 8 pulgadas. Incluso, si me dan a elegir, y lo digo sinceramente y sin ánimos de ofender a nadie, si me dan a elegir entre trabajar media, estamos hablando, media pulgada, esto no va a dar para más. Pero bueno, hay de otras longitudes de pinza de 2 posiciones. Pero no nos vayamos del punto. Lo correcto para el trabajo que ustedes vieron que estoy desarrollando son las pico del oro, por ahora. Ya llegará el uso de alguna llave de caño para lo que es 1,5 pulgadas. También podría aparecer la Baum de 16 pulgadas. Yo tengo herramientas grandes, porque yo me dediqué a esto desde hace muchos años. He bajado una sola bajada en 4 pulgadas para distribuir a distintas unidades de pH en la zona de Villa Luz Uriaga. Y todo eso está hecho por mí, es demostrable en otros años, donde uno tenía ganas de hacer. Ahora me gusta este tipo de cosas. Ya estoy cansado, tengo una edad que no soy viejo, pero tampoco soy un pibe, y ya dejo que reniegue otro. Después, quizás este video va a ser más que nada de pico de loros y, bueno, menudencias, pero muchos me preguntan si hago termofusión. Yo hago termofusión. Yo si el cliente, como ha pasado, me dice, yo quiero que la instalación sea netamente en termofusión y es el material que yo quiero porque mi hermana lo hizo así y es un espectacular y bla bla bla. Listo, yo te hago una buena termofusión, no te echo a perder piezas, termofusiono a 2 tiempos, no hay que cortar y tirar llaves de paso, como he visto tantos, o cortar y poner cuplas porque les quedó torcida. No, yo trabajo bien lo que es la termofusión. Ya sea en Sigas, ya sea en Aquasystem o cualquier otro material que se termofusione. Pero ¿qué pasa? Soy un viejo plomero de barrio. Yo voy a la antigua escuela. Trabajar con materiales roscados, si bien nos pasamos como 5 pueblos para atrás, pero yo vengo de la época que se trabajaba galvanizado, plomo e hidrobronce. Y había que trabajar adentro de un baño ajustando, porque ahora uno lo aprieta, lo curva y lo larga ahí adentro y quedó hermoso todo. Antes no se curvaba ni pelota. Era así, había que laburarlo y el laburo se estiraba el doble. Trabajar con estas piezas de plástico roscadas es lo más parecido a lo que hacíamos en la antigua escuela, y pido perdón a la antigua escuela por decir esto, pero es lo más parecido a roscar, posicionar codos, reducir, es lo más parecido. Y en gas me gusta el epoxi. Muchos me dicen, ¿te gusta sufrir? ¿Te gusta sufrir? Me gusta trabajar en epoxi. Es así. Ya partamos de la base que si va con documentación, ya son 2 inspecciones, una parcial, la otra final, los materiales tienen vencimiento, muchas contras o muchas condiciones que hacen que yo siga prefiriendo la antigua escuela. Cuando el cliente me da a elegir a mí qué poner, qué considero que es lo mejor, un buen caño para roscar, sea Saladillo, Tubileno, Polimex, un buen caño y accesorios IPS o accesorios Polimex.
La verdad que si me van a elegir entre IPS y Polimex, no tengan dudas, voy al Polimex sin lugar a dudas, porque lo trabajo desde el año 90 con resultados excelentes. Incluso los que hacíamos esa transición de la antigua escuela a eso que estaba empezando a llegar, y éramos medio los mantequitas. La verdad que éramos los mantequitas. Pero bueno, después les contaré por qué no me gusta. Ya más o menos les dije todo. Pero observen lo bien que se posiciona la herramienta. Observen lo bien que muerde. En 8 pulgadas. Para caños de media. Para caños de media. Si bien esto es un caño de 3/4, pero la medida interior es de media. Es un tubito de esos que se venden para, bueno, situaciones. Tiene... Entonces, sí, pero tiene el paso de 3/4. Se ve claramente que tiene el paso de 3/4. Sí, payaso, pero tiene una pared muy finita. Tiene una pared muy finita. Acá adentro es media. Tenés las roscas de 3/4. Fíjate lo que está rebajado el caño. Fíjate lo que está rebajado el caño. Esto representa un caño de media. Me tendría que haber traído un pedacito de caño. Pero bueno, me olvidé. O buscar acá, que debe haber, obviamente. Pero fíjense cómo apoya. Fíjense cómo apoya. Si me dan a elegir, a desarrollar toda una instalación con esta herramienta o con esta herramienta, y yo me... Si son las dos únicas que hay, dame dos pinzas tipo Ford y yo te la laburo. Hay pinzas que no son de la marca Biasoni. De hecho está la Baco también, está, bueno, la Diamond, está... Tengo de esas, porque son pinzas de mecánico, con esta configuración, que verdaderamente va muy bien en superficie redonda, con un buen registro para poder imprimir fuerza, y se puede trabajar también. Conclusiones. Resumiendo. La herramienta Pico del Oro Durol 10 pulgadas está trabajando, está en toma de contacto, sí. Viene cumpliendo con lo que le venís dando a realizar, sí. ¿Te gusta? No. ¿Es atractiva a la vista? Entra por los ojos. Entra por los ojos. Más de uno que la vaya a comprar se va a sentir decepcionado. Está bien, están los que están acostumbrados a trabajar con este tipo de herramientas, de posicionamiento rápido y toda la farafa, que no es posicionamiento rápido, no es tan rápido el posicionamiento de esto. Pero bueno, quizás uno no es que sea un virgen de estas herramientas. No me gustan. Pero bueno, llegado a la oportunidad, la compré y la probé. Encontrando las falencias que comenté. Espero se entienda. Una muy buena opción a tener en cuenta es la Biasoni doble cremallera, 7 posiciones. O para mi preferencia, cualquiera de estas 3 herramientas puede desarrollar en forma profesional una instalación completa como la que están viendo, domiciliaria, en materiales roscados de polipropileno. E incluso les voy a mostrar lo bien que trabajan en epoxi. Voy a apretar todo lo que se pueda, porque tengo que hacer el gas también. Voy a apretar todo lo que se pueda con estas unidades y después vamos a ver con una llave de caño cuánto le faltaba más. ¿Se entiende? Para el armado no hay demasiado problema, o sea, es armar como muestra en la morsa, con el cañito, bla bla, toda la boludez. Ahora, cuando el litargirio se hace solidario a las piezas, bueno, ya ahí cambian las cosas. Ahí ya es haciendo fuerza en la vida real.
Así que nada, bueno, esa es mi devolución. Síganme etiquetándome o mandándome el link, no sé cómo se dice, la verdad, de los videos de este muchacho. Y yo voy a seguir respondiendo lo que a mí me parece. Coincido en varias cosas con él. Eh, Al amigo que me decía, mirá cómo la prueba, le digo, no la está probando, la está mostrando, que es distinto. Debe tener un convenio. O sea, acá no hay convenios. Entre paréntesis, si se quedaron hasta acá, les comento que escuché nombrar varias veces al amigo Gregorio, un canal de un muchacho, Criollo Kunston. Criollo Kunston. Quiero citarlo bien porque Kunston, los que estamos en mecánica, Kunston automáticamente garage. Custom garage, no. Es Criollo Kunston. Yo estuve viendo algunos videos del muchacho y me parece que es uno de los más objetivos que vengo viendo en cuanto a la devolución sobre tomas de contacto de herramientas. Si bien puedo disentir en algunas cosas, pero no se puede negar que el muchacho las garpa, el muchacho es completamente neutral, Si salió mal, la pierde él, si le salió buena, la disfruta él. Y tiene un carácter que no admite demasiada franeleo. El tipo te dice las cosas de una manera que como que ya le hincharon las pelotas y está, no sé si está hace mucho, pero no tiene demasiadas pulgas. Sería un muy buen potencial canal para toma de contactos y verdaderamente lo veo objetivo y neutral. Cuando uno la gatilla, es neutral. Es así, es así. Así que bueno, gente, el saludo a Criollo, estoy suscripto. Bueno, nada, capaz que te enterás de esto y decís, no, que no me nombres ese sorete tipo, porque lo que menos quiero es que él sepa de mí. Bueno, te pido disculpas si es así, pero tu contenido me parece válido. Como el del canal de Gregorio, lo que sube Miguel. Después el resto es puro comercio, puro comercio. De golpe son todos plomeros, de golpe hacen todo instalaciones de incendio, colocan calderas, suben motores. No soy el único que lo hace, obviamente, pero no permito que me venga a zarpar nadie. Vamos a poner dos motores completamente desarmados arriba del banco y vamos a ver si lo sabemos desarrollar el armado o no. En una época había aparecido el mecánico Irigoy, no sé qué, a comentar, ¿qué sos? El ingeniero Garibaldi, loco. Tengo 50 años, hace 50 años que vivo, ¿qué te pensás? No, ni yo te voy a enseñar nada a vos, ni vos me vas a enseñar nada a mí. Pero bueno, nada. Cosechando amigos. No, se los quería decir porque me gusta ser fiel a mis ideas y no decirlo sería traicionarme. Y yo, equivocado o no, siempre digo lo que pienso. Nada. Lo vuelvo a repetir y nada. Cierro el tema. De hecho la voy a seguir usando. Mi ánimo no es romperla. No quiero tirar 18 pesos. El tornillito se zafó, al igual que en la otra. Nada. Yo la voy a seguir utilizando. Pero bueno, no es algo tan espectacular. Sí, es un lindo chiche. Económico. Como chiche. Para laburar. Y si están arrancando y si necesitan 2 unidades, cómprense cualquiera de estas. Porque para laburar se necesitan 2. Es así. Si no, compren una de estas. Si les da para comprar 2 de estas, no tienen ni necesidad de ver el video.
Bueno, les mando un saludo al amigo Ubaldo, le mando un saludo al querido Tito. Si te quedaste hasta acá, Tito, te pido disculpas, te mencioné tarde. Los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, todos los amigos Pablo, los amigos Fernando, montón de amigos. Hay un muchacho que se llama Spy, bueno. Te mando un abrazo grande, el querido Almafuerte, Cronos, Kayak, muchos amigos viendo. Gracias, gracias de verdad. Espero haya quedado claro, es mi punto de vista. No desacredito ningún otro punto de vista. Simplemente lo que digo, y lo digo desde el momento cero, cuando las herramientas no son compradas, sudadas, no son, vienen de una manera comercial, llamémosle, nunca se puede ser neutral. Así que nada, el amigo Gregorio obviamente hace sus tomas de contacto. Es más, llegar a que Gregorio esté satisfecho con una herramienta es muy difícil, es muy difícil. Siempre estuve tentado a regalarle algo que sé que a él le gusta, y me vi tentado en mandársela. Yo conozco sus domicilios, o sea, conozco en forma que él lo dice permanentemente. Pero, digo, se va a sentir defraudado. Como es Gregorio, se va a sentir defraudado. Y estoy hablando. Esta no, esta es mía. Pero tengo nuevas sin usar. Y nada. Me gustaría tener esa atención, como lo mismo tener alguna atención con el querido Miguel. Eh, pero bueno, llegará ese momento. Gente, gracias por bancar. Bueno, este es el temita que quería desarrollar, que quería sacarme eso de la cabeza. Subo este y hago otro ya más en historias generales. Saludos. Gracias por la paciencia.